Bueno, buenas tardes a todos. Con mucha alegría y entusiasmo, a pesar de ser casi finales de noviembre, damos inicio al octavo y al último Ateneo del ciclo de Ateneos y de encuentros académicos que llevamos adelante este año. La verdad, con mucha alegría, superando las expectativas que teníamos a principio de año por la gran convocatoria que venimos teniendo en cada uno de los encuentros. Así que con muchas ganas empezamos este último Ateneo de la mano de Guillermo y de Juan José, que ahora los voy a presentar. La idea es hoy trabajar sobre un tema que entiendo que nos compete a todos, que tiene que ver con la gestión de conflictos en diferentes ámbitos y situaciones clínicas, en el campo de la internación domiciliaria y de los cuidados paliativos. Y para eso vamos a compartir las presentaciones de, por un lado, el doctor Juan José Nadal. Juan José es médico especialista en medicina general en el Hospital Piñero. También Juan José es especialista en gerontología institucional y comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Es especialista en medicina paliativa por Palium y por la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Es diplomado superior en bioética por Flaxo. Es diplomado superior universitario en Administración Hospitalaria y Sistemas de Salud por la UTN. Es médico asociado a la sección de Medicina Domiciliaria y Medicina Paliativa del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el 2013 hasta el 2023. ¿Es así, Juan? Sí, es así. Ya no soy más. Y es médico del servicio de la sección, creo que ya es, de Medicina Paliativa y del Dolor. ¿Ya son sección? Ya son secciones. Bien, en el Hospital Muñiz. Y además, desde hace unos meses, nos está acompañando en Palcare y es coordinador médico de Palcare Argentina. Así que muchas gracias, Juan, por acompañarnos hoy y por aceptar esta invitación. Y por otro lado, el doctor Guillermo Mamana, que bueno, que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Guillermo es médico clínico, es especialista en medicina paliativa por la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, es miembro y asesor experto del programa STAR del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es docente de posgrado en cuidados paliativos, es coordinador médico de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú, que en realidad ya no es más unidad, es sección, pero me parece que a todos los del Hospital Tornú les sigue gustando llamarlo unidad por el sentido fuerte que tiene de pertenencia. Y además es director médico de Palcare y recientemente incorporado en la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Así que, bueno, estamos en sus manos, los escuchamos. La idea es tener una presentación más o menos de 1 hora. Las preguntas y los comentarios los pueden ir anotando y después intercambiamos entre todos. Y si en el medio, tanto Juan como Guille quieren abrir el micrófono, bueno, siéntanse libres de manejar la interlocución como crean más conveniente. Bueno, muchas gracias. Bueno, empiezo yo, entonces. Vamos a ver si me funciona la tecnología. En principio, algunas aclaraciones. Son las, porque no me quiero pasar los tiempos, son las 6:40. Esto que yo voy a mostrar ahora es como uno va pensando a la vuelta de los problemas. No tomen, digamos, si bien hay la bibliografía que si ustedes tienen, esto lo van a encontrar en cualquier libro y manual, digamos, de gestión en salud y también en manuales de la OPS, digamos, y de la OMS. No hay nada nuevo en esto que voy a decir, solamente que es una perspectiva, o por lo menos intento en esta primera parte, que no va a ser tan clínica como lo que vamos a trabajar con Guillermo en la segunda parte, abrir algunos elementos que son interesantes de pensar en el momento en el cual uno se encuentra con problemas, ¿sí? Esta primera diapositiva que ustedes ven acá, que es de Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, dice los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. ¿Por qué puse esta diapositiva? Bueno, un poco porque yo juego con esta diapositiva con mis hijos, por el impacto que les genera la contradicción, pero también porque detrás de esto uno intuye que hay algún sentido que uno no está entendiendo, ¿no? Y le surge, por lo menos a mí me pasa, como la idea de ver qué es lo que quiso decir, ¿no? Esta cosa que uno a veces encuentra
con los conflictos y dice, ok, estoy como chocado por esto. ¿Qué es lo que me están queriendo decir? Bueno, un poco me parece que esta frase de Vicente Huidobro lo representa. Su expresión es igual netamente geopolítica. Después, si lo quieren, lo averiguan, pero digamos, no este es el caso. El título de lo que vamos a hacer, ¿sí? Específicamente, la prevención y gestión y resolución del conflicto en materia de salud en el ámbito de la atención domiciliaria. Para los que somos un poco más grandes, decimos, es como elige tu propia aventura, donde uno tiene acá 7 preguntas que nos van a guiar a través... Espera que borro esto acá, porque si no... Cuyas respuestas espero que nos dejen más preguntas todavía. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿qué son los conflictos? A ver si puedo lograrlo. Acá. Cuando uno habla de qué son los conflictos, lo primero que se imagina es esto, ¿no? Como Napoleón, digamos, la caballería cargando contra nosotros. La idea original del conflicto, por lo menos del siglo XX, mediados del siglo XX hacia atrás, es que el conflicto es algo malo, es algo que no tiene que ocurrir. La sociedad ideal es una sociedad donde la gente no se pelea. Es todo paz y amor, no todos vamos a la conciliación. Después de algún tiempo se dieron cuenta que, por supuesto, este tipo de conflicto no es aceptable, digamos, ni querible por ninguna de las situaciones, pero que el conflicto sí tiene una función en la sociedad y sí tiene un sentido. Vamos a la segunda parte. Aquí surgen las teorías del conflicto, que dice que el conflicto es básicamente una relación social, que no es algo que esté mal, ni que uno lo tenga que asociar a patología, sino que es algo que ocurre como parte de la interacción entre las personas y que es un tipo de relación que tiene un sentido positivo si uno sabe cómo crecer a partir de eso. Y por supuesto, si uno sabe cómo controlar las potencialidades destructivas y desintegradoras. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Qué es básicamente lo que dice la teoría del conflicto? Lo que dice es, hay un orden social a partir del cual uno se ubica y tiene ciertos intereses. ¿Sí? Ese orden social está asignado, no es estático, puede cambiar. Digo, esas relaciones de poder se pueden modificar, pero lo que es claro que hay como 2 grupos que están peleando por recursos. Puede ser poder, puede ser económico, puede ser la razón que sea. Además, Dahrendorf, que es el que hizo la pirámide esta que vimos antes, dice que no necesariamente estos conflictos tienen que ser conscientes, que uno simplemente puede representar el papel, digamos, que le toca. Hay una frase que dice, es por esta razón del papel, que uno representa el papel que le toca, que hay tantos jefes cretinos en el mundo. Nada que ver con vos, Guille, tranquilo, eso no tiene que ver con eso. Pero dice, esta es la razón por la cual una persona está en una posición, se comporta, digamos, y reclama de una manera, y si está en otra posición lo hace de otra. Que uno a veces dice, che, pero ¿es la misma persona? Sí, es la misma persona, ubicado en roles socialmente distintos, por eso actúa de manera distinta. Y también dice que cuando uno toma conciencia de estos intereses en el cual uno se ubica, y lo empieza a manifestarlos, dice que son intereses manifiestos. Ahora, en la práctica nuestra, en medicina paliativa, ¿qué es lo que dispara, qué es lo que moviliza el conflicto? ¿Qué es lo que uno siente que ocurre detrás, digamos, ese sonido, ese color que hay detrás de las entrevistas y de las intervenciones en las unidades de tratamiento? Uno puede pensar, como muchas veces pasa, que lo que hay detrás de esta situación conflictiva es el enojo, la maldad de las personas. Sí, es cierto. Digamos, no siempre ni siquiera es el color predominante emocional de los domicilios o de los lugares donde nosotros trabajamos. La avaricia quiere todo lo que yo tengo. Quiere mis horas, mi tiempo, todos los recursos, todos los kinesiólogos, todos los nutricionistas, todo lo que yo pueda lo quiere. Está loco, digamos, ¿no? Como otra opción. No sabe lo que me pide, no sabe por qué pide, quiere lo que quiere. Está con dolor, sí, se aproxima un poco más a lo que nosotros vemos con más frecuencia, o hay algo de tristeza. No todas estas hipótesis o situaciones emocionales a nosotros nos sirven para intervenir. Habitualmente, como nosotros venimos de la medicina paliativa y tenemos una aproximación muy particular a las unidades de tratamiento, nosotros decimos que cualquiera sea, digamos, el clima tormentoso que nos aqueja,
Lo que a nosotros nos mejor representa y lo que nos invita, digamos, a la intervención es en general el sufrimiento. Si uno toma la hipótesis del sufrimiento, uno dice, me inclino, aunque ni siquiera por ahí a primera instancia sea cierto. Uno dice, ok, claramente está enojado, claramente es agresivo, me molesta, me fastidia lo que me está diciendo, no lo soporto, tiene mal olor, tiene mal aspecto, es agresivo. Pero si uno lo lee en clave de sufrimiento, muy probablemente pueda hacer algo con eso. Y si no lo lee en clave de sufrimiento, difícilmente el sol salga de atrás de eso, ¿sí? Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué han aumentado los conflictos en este tiempo? Bueno, hay causas que son negativas y hay causas que son positivas. Las negativas, claramente hay una elevación de los índices de violencia social e interpersonal. Algo está pasando, ¿sí? Que tiene que ver con el contexto. La gente está más irritable, la gente está más irascible, demanda más, algo pasa. A nosotros también estamos cansados, tenemos un montón de trabajos, estamos limitados en los tiempos de consulta, a veces no tenemos dinero ni nos quieren pagar lo suficiente como para que uno pueda intervenir como le gustaría, y sobre todo tenemos muy mala comunicación entre nosotros y con las unidades de tratamiento. ¿Esto en qué resulta? En que finalmente nuestro vínculo con la unidad de tratamiento es ineficaz, no sirve para poder acompañar. Digamos, no nos sirve ni a la unidad de tratamiento ni nos sirve a nosotros como profesionales. Y por último, esto es importante, está desnaturalizado todo el proceso de la construcción de la toma de decisiones con los pacientes. Entonces, esta situación donde uno se pone en modo automático y muchas veces está exigida por los financiadores, donde dice, bueno, después lo terminan de resolver, a nosotros nos genera un problema y es una causa de conflicto. Pero también hay situaciones positivas por las cuales también han aumentado los conflictos. Esta situación son que los pacientes están transitando de un paradigma más tradicional paternalista médico a un modelo más autonomista. O sea, la bioética ha hecho algo acá, ¿no? Entonces es cada vez más común que los pacientes digan, mi decisión es esta, ¿sí? Y quiero que se respete. Esto no es raro. Guille, vos también que tenés muchísimos años de trabajo, habrás visto como una transición en esto, donde los pacientes por ahí se plantaban al principio de una manera y ahora nos plantean otra situación. Esto no es malo, digamos, ¿no? Como causa de conflicto. Es un cambio en esta estructura que nosotros decimos. Por supuesto, Argentina adopta estándares internacionales en materia de derechos humanos y además legisla, digamos, salud en Argentina. Y entonces aparece la ley de cuidados paliativos, aparece la ley, digamos, que regula la medicina prepaga, aparece los derechos del paciente y estas cuestiones cada vez más la conocen los pacientes. El acceso a la información es mayor. O uno le dice algo, digamos, a un paciente, el paciente enseguida lo busca y sabe qué puede reclamar, qué no puede reclamar. Esto es contradictorio porque cuanto más avances científicos y tecnológicos hay, la gente más se aferra a esas opciones. ¿Por qué? Porque le cuesta transitar, a fin de cuentas, la enfermedad y la muerte. Y por último, es esta posición de paciente como consumidor o como usuario de servicios médicos consciente de sus derechos y obligaciones que un poco empieza como a transformar esa pirámide, a girar, digamos, algunos de estos entornos y a exigirnos de otro lugar. Algo que para la mayoría de nosotros nos resulta incómodo. Volvemos al tercer punto. ¿Es posible resolverlos? Qué buena pregunta. Una buena respuesta sería sí, pero quizá no como uno quisiera ni como a uno le gustaría. Bueno, vos dices, pero ok, pero entonces, ¿cuándo consideramos resueltos los conflictos? Bueno, hay varias opciones, que pueden ser múltiples, pueden ser todas, o puede ser la que ustedes más prefieren. La primera se resuelve con la satisfacción total de los intereses latentes defendidos o manifiesto del demandante, vía común y rapidísima de la resolución de los conflictos. Acá no hay vuelta. ¿Qué necesitas? Te lo doy. ¿Qué necesitas? Te lo doy. Pensemos, los que trabajamos en salud, cuántas veces aparecen los conflictos y la manera más rápida de resolverlos es, listo, toma, esto es tuyo. Como diría una docente mía, Juan, ¿desde cuándo los seres humanos sabemos lo que queremos? ¿No? Y como decía también un monje, decía, bueno, usted sabe que la calota craneana es imposible de llenar, ¿no? Como diciendo, todo lo que entra ahí va a terminar siendo insatisfactorio. Con lo cual, es un punto de resolución transitoria, digamos, ¿no? Pero es un punto rápido. Si hay problemas, hay que darle, ¿sí?
lo hacemos nosotros como profesionales, lo hacen los financiadores, digamos, estamos cansados, decimos, listo, denle lo que sea que es necesario. Con el acuerdo pacífico entre partes, esto implica tiempo, implica poder convencer y ser convencido, y implica ceder. Digamos, esto lleva tiempo, este sería como el ideal y el que nos serviría a todos, aprender de estas cuestiones que a nosotros nos interpelan, ¿sí? Y que a su vez a los pacientes o las unidades de tratamiento interpelan. Esto lleva tiempo y muchas veces es algo con lo que nosotros no contamos, tiempo, sobre todo si estamos con demasiadas actividades o demasiado trabajo. En el estado de naturaleza, el conflicto cesa solo con la muerte, decía Hobbes. Bueno, no era paliativista, Hobbes, les aclaro, digamos, pero tiene cierta razón. ¿Cuántas veces uno no está como médico en la posición de decir, ok, yo me aguanto esto total, no va a durar por siempre, esto en algún momento va a terminar, ¿sí? Y yo me voy a librar de esta situación? Pero, lamentablemente, para algunos, el conflicto no termina con la muerte, sino que puede variar su intensidad, su manera de expresión, o incluso puede heredarse, ¿sí?, a otras personas y continuar en litigio con nosotros. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Quiénes están interesados en la solución? Claramente la unidad de tratamiento. En 10 años, 11 años de medicina paliativa, donde las personas hayan querido engancharse necesariamente con un conflicto extra mayor al sufrimiento que ya tienen que acompañar y padecer por tener una enfermedad crónica avanzada o terminal. Las personas quieren que las cuestiones se simplifiquen, quieren resolver los problemas, no quieren estar perfectamente, digamos, eternamente en conflicto. Si bien algunas veces esto puede suceder, en general los primeros que quieren resolver esto son los propios pacientes y su familia, ¿sí? Por supuesto, nosotros también es un agobio, ¿sí?, para nosotros no resolver estas situaciones. A las obras sociales y empresas de medicina prepaga, los financiadores ni les cuento, ¿sí?, porque ellos vislumbran problemas y conflictos legales atrás de esto y mayores gastos de los que ellos pueden o quisieran costear. Y por supuesto, el propio Estado, porque además de pagar la salud pública, paga la ley, o sea, paga los juicios, paga los abogados, paga las instancias, con lo cual nadie quiere que esta situación no se solucione. Volvemos. Quinto punto, no me pueden decir que no voy rápido. ¿Quiénes recepcionan los conflictos? ¿Y cómo se mejora a partir de eso? Bueno, cualquiera que pise un domicilio sabe que se representa a sí mismo, a todos los profesionales que pasaron antes, a toda la organización en la cual uno cree que representa o que los familiares o pacientes creen que representa. Todas las experiencias, todo lo malo, todo lo bueno, están todas puestas las expectativas sobre uno. No, esto no quiere decir que es el médico el que recibe el conflicto en el domicilio. Cualquier persona que ingresa al domicilio, pregúntenselo al chico del delivery de la medicación si no lo han dejado encerrado dentro de una casa por un conflicto, digamos, si no tienen estas historias donde dice sí fue y al final no lo dejaron salir, sí me reclamaron a mí que yo soy el cartero que no tiene nada que ver, sí. Cualquiera que ingrese a un domicilio tiene la posibilidad de recibir las quejas, el incumplimiento, los reclamos, ¿sí? Y si ustedes trabajan en un lugar, en una organización que se preocupa por mejorar a partir de estas dificultades y generar, digamos, crecimiento, van a tener un área de reclamos y atención al cliente, en el cual ustedes van a poder observar cómo son los procesos. Esto lo digo rápido. ¿Qué es lo que hacen las áreas? Básicamente recopilan los datos, tienen un montón de ingresos, después por ahí Luz nos quiere contar brevemente, pero Palker en particular recibe por redes sociales, por mensajería instantánea, por mail, por llamado telefónico, todos los reclamos o malestares o situaciones que se van generando. Lo que hacen las personas que reciben esto es categorizan, ven aquellas cuestiones que son más urgentes, aquellas cuestiones que afectan principalmente la experiencia de los pacientes y sus familias, o ven aquellas que golpean directamente la credibilidad, digamos, o la calidad del nombre de la empresa. Entonces, prioricen estas cuestiones.
Se meten a investigar las causas. Nosotros muchas veces empezamos a llamar a los profesionales, a los enfermeros, o hablamos entre nosotros, o verificamos procesos. Por ahí nos equivocamos en la manera, digamos, de encarar algo y decimos, bueno, acá, evidentemente, este circuito es un error, nos genera más dificultades, no le produce situación de bienestar a los pacientes. ¿Está bien? Y definición, no me manden por esto, estos son métricas, son y performance, son métricas que miden la calidad de la atención. Son ciertos parámetros, por ejemplo, la cantidad de quejas o la cantidad de conflictos que uno resuelve y en qué tiempos que a uno le dicen si va por el buen camino o no va por el buen camino. Bueno, ¿cómo prevenirlos? ¿Cómo clasificarlos y cómo prevenirlos? Esto es solamente una aproximación. Esto es una tipología, puede ser, ustedes pueden usar cualquiera, hay un montón, digamos, de bibliografía respecto a esto. Yo creo que para nosotros nos sirve poder diferenciar tres grandes grupos, que son cuestionamientos que tienen que ver con la calidad de la asistencia sanitaria. Ahora vamos a hablar 2 minutos de qué se trata la calidad. O sea, está el recurso en el domicilio, pero no actúa como uno esperaría que actúe en función de sus conocimientos y sus saberes, ¿sí? Cuestionamientos por la falta de asistencia sanitaria, quizás es la más frecuente. Tendría que haber estado ahí el profesional no está. Tendría que estar el medicamento no está. Tendría que responderme el médico no me responde. ¿Sí? Conflictos interpersonales del equipo de salud. Esto pasa bastante, por lo menos en medicina paliativa, donde los distintos miembros que participamos en un domicilio quizás no acordamos sobre las estrategias. Para mí hay que sedarlo, yo creo que no. Para mí hay mucha medicación, para mí sí. De estas cuestiones que muchas veces aparecen, que tiene que ver netamente con el trabajo de equipo, con la posibilidad de construir trabajo de equipo. Y un cuarto punto que nosotros lo relevamos en el área de reclamos, que no tiene que ver con la práctica profesional, que son las situaciones de robo, de abuso o de maltrato, que están totalmente fuera del encuadre de lo que uno esperaría como atención en un domicilio. ¿Sí? ¿Por qué cuestionamiento de la asistencia, a la calidad de asistencia sanitaria? Cuando uno habla de calidad de asistencia sanitaria no habla de cualquier cosa y de hecho es el norte de la práctica asistencial en el domicilio. Dice, bueno, pero cuando uno dice calidad, ¿a qué se está refiriendo? Básicamente lo que nosotros decimos a que las personas que concluyan el domicilio tengan un alto nivel de excelencia profesional. ¿Sí? No estamos diciendo cualquier cosa. Fíjense que el quinto punto en esta diapositiva es el grado de satisfacción del paciente. No es el único punto, ni siquiera es el punto necesariamente más importante, pero es la vía final común cuando nosotros no logramos trabajar bien con los puntos previos. De hecho, uno podría, cualquiera de estos puntos, ser excelente e igual no haber satisfecho la expectativa de un paciente ni de su familia. Esto puede pasar, que uno dice, bueno, yo la verdad que estoy muy bien formado, tengo un montón de herramientas para esto, soy muy criterioso en el uso de recursos, digamos, no dilapido cuestiones que yo sé que son escasas, que yo podría darle a otro paciente, yo no pongo en riesgo a mis pacientes en el tratamiento, soy muy atento, digamos, en las prescripciones, en las indicaciones, y la verdad que soy bastante bueno en el control de síntomas y no me borro en el fin de vida ni en la agonía. Entonces uno dice, bueno, yo hago todo esto, el paciente debería estar satisfecho, su familia. Bueno, no siempre. No siempre. Es el punto en el cual uno se puede entrar para esto. Solamente para que vean la primera, que es el nivel de excelencia, de qué manera lo hacemos nosotros. Cuando uno recluta, digamos, personal, busca que tengan formación acreditada, o sea, que hayan transitado una instancia formal de capacitación, que hayan concluido a la universidad, digamos, que hayan hecho una residencia, y que pues además tengan una cantidad de horas de formación específica en medicina paliativa, por experiencia o a veces por algún curso que quizás dure más de 300, 400 horas. Competencias especiales, habilidades para la resolución de conflictos. ¿Cuáles son las habilidades para la resolución de conflictos? Ahí les digo. Básicamente, escucha activa, empatía, tolerancia, asertividad y responsabilidad. Estas situaciones se entrenan, se aprenden, se olvidan. Si nosotros hacemos como digamos, un retroceso en nuestra formación e intentamos ubicar algún taller, por ejemplo, donde nosotros trabajamos específicamente esto, quizás nos cueste encontrar alguna instancia clara de decir, no, si nosotros aprendimos la asertividad, le digo la asertividad, si esta capacidad de poder expresar las emociones
y las ideas sin agredir y sin permitir ser agredido. O sea, que salgamos de la discusión y la pongamos en términos de diálogo. No es una capacidad fácil, no es una capacidad fácil. Si bien muchos de nosotros tenemos algunas de estas cuestiones, como la escucha activa y la empatía, no siempre la tolerancia, la asertividad y a veces la responsabilidad, que es asumir cuando uno se equivoca, es algo que no salga tan sencillo. Si uno lo entrena, mejor dicho, si uno no lo entrena, muy probablemente lo pierda. Y también uno lo pierda en otras circunstancias donde uno se siente agotado o está sobrepasado por estas situaciones. Bueno, evaluación periódica del desempeño. Nosotros en Palker lo hacemos en algunas áreas. Esto les voy a decir brevemente. Básicamente lo que uno hace con las evaluaciones periódicas de desempeño es, uno tiene una expectativa, ahora le voy a contar que Guille se va a enterar en este momento. Perdón, Guille, que te vas a enterar en este mismo instante. Lo que hicimos nosotros, hacemos una descripción del puesto de trabajo. Esto lo hicimos con los compañeros de la coordinación médica. Lo que fuimos haciendo fue anotando en una ficha lo que distintas personas nos iban diciendo de cuál era la responsabilidad que tenía un médico de atención en domicilio. ¿Sí? Nosotros pusimos una lista, puede ser cualquier otra para ustedes. Pero ¿esto por qué sirve? Porque también uno pone en claro qué expectativas tiene sobre el profesional. ¿Está bien? Les muestro. Listado. Desarrollar los cuidados paliativos en el domicilio como parte del equipo Palker. No queremos que sea un mercenario, queremos que lleve la camiseta y que represente la institución en la cual trabaja. Constituirse como referente de la unidad de tratamiento y del equipo profesionales que asisten en el domicilio. Realizar el seguimiento domiciliario de pacientes adultos con enfermedades crónicas. ¿Sí? Identificar necesidades actuales y futuras. Colaborar con los procesos de adecuación y limitación. Gestionar los conflictos latentes y emergentes. Disposición permanente no inmediata a la consulta de la unidad de tratamiento. Ahora lo van a ver en la segunda. Esto se traduce en que uno debe estar siempre dispuesto al contacto de la unidad de tratamiento. ¿Siempre qué es? Siempre. Las 24 horas. Uno dice, bueno, pero yo me manejo distinto con esto. Bueno, pero sabes que si por ahí esto uno no lo trabaja de esa manera, quizá sea foco de conflicto. Algunas personas con mucha experiencia y mucho trabajo logran acomodar esto porque logran esta sensación en la unidad de tratamiento que uno está presente. Cuando uno logra eso, dejan de llamarlo, básicamente. Solamente acomodan la demanda, ¿está bien? ¿Qué hacemos con la descripción del puesto de trabajo? Hacemos lo segundo, decimos, bueno, listo, para estas responsabilidades, ¿qué le pedimos? Bueno, requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades adquiridas, condiciones de trabajo. Yo digo, bueno, requisitos intelectuales, básico, que tenga formación, en horas o en práctica, que tenga habilidades para la gestión de conflicto. Yo puedo evaluarlo eso, puedo plantear algunas situaciones y ver cómo me responde, que tenga habilidades informáticas. A ustedes les parece que es una tontera, pero muchas veces nos encontramos con estos problemas para poder llevar adelante cuestiones que tienen que ver con la administración y con la gestión de la atención al domicilio. Y si ustedes ven acá abajo, van a ver que dice 24 horas semanales presenciales, días hábiles, nosotros le pedimos en el perfil profesional, y disposición permanente no inmediata a la consulta de la unidad de tratamiento. Uno dice, bueno, listo, yo tengo estos requisitos del puesto y tengo estas necesidades para el puesto. ¿Qué pasa si no me coinciden una cosa con la otra? Que es lo común, porque aparte las responsabilidades en los lugares del domicilio van cambiando. Y también la formación de los profesionales va cambiando. Esa situación se salva básicamente con los programas de capacitación. Con que uno hace las evaluaciones, identifica situaciones que tienen que ver con los requisitos del puesto, intenta con la capacitación aproximar el perfil profesional. ¿Sí? Si no, lo que pasa es que termina no resultando en la respuesta de lo que nosotros estamos buscando, que también podemos no estar del todo en lo correcto, digamos, podemos tener ciertas intenciones y que esto después materialmente no sea posible. Volvemos aquí atrás. Alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de recursos, tiene que ver con esto lo voy a hacer rápido. Básicamente lo que me dice es que yo
necesito ser racional con la cantidad de costos que asumo respecto de lo que necesito para poder ofrecer un servicio, que esto además, que toda esta inversión que yo hago a mí me resulte, digamos, en un servicio apropiado, que además ese servicio apropiado resuelva problemas, ¿no? Resuelva situaciones y necesidades de las personas con las que estoy trabajando, que esto no sea inequitativo respecto de que yo, porque tengo alguien que me demanda mucho más, yo pongo muchos más recursos y con esto dejo sin posibilidad de cobertura a otras personas que lo necesitan igual o más, y que por supuesto no rompa con los principios éticos de no generar daño. ¿Está bien? Mínimo riesgo para el paciente, yo lo voy a decir aquí. La evaluación de riesgo es una evaluación multidimensional que lo que dice es cómo podemos hacer una práctica segura para los pacientes. Para los que hacemos paliativos incluye desde ser claro, por ejemplo, con las prescripciones, hasta evitar situaciones de infecciones relacionadas con el uso o manejo de las vías, digamos, o caídas en el domicilio, o la prevención de la trombosis venosa, son cuestiones, o de las úlceras por decúbito, que tienen que ver con minimizar el riesgo de estos pacientes. Impacto final en salud. No importa lo que uno haga durante tanto tiempo en una unidad de tratamiento, si uno no es hábil en el control de los síntomas, no es rápido y hábil en el control de los síntomas, o desaparece en el final de la vida, la experiencia no va a ser buena, ¿sí? Uno tiene que poder ser hábil en estas dos cuestiones. A veces uno trabaja en un domicilio 1 año y medio y esto está todo bárbaro, y cuando llegan estas situaciones donde aparecen peor manejo sintomático y uno no logra controlar, la experiencia de los pacientes y de la unidad de tratamiento es mala. Y el alto grado de satisfacción para el paciente tiene que ver con esto, con que uno logra cubrir las expectativas que finalmente los pacientes tenían. Cuestionamiento. Sí, bueno, perfecto. Básicamente dimensionar, o sea, no ofrecer algo que uno no tiene. Si uno logró conseguir una persona que trabaje bien, que esté bien formada, digamos, que tenga las habilidades y el tiempo para hacerlo, esa persona hay que poder sostenerla dentro, digamos, del trabajo y la organización. Las personas necesitan para eso estar motivadas. Hay dos estructuras básicas de motivación. Uno tiene que ver con poder garantizarse los requerimientos mínimos, o sea, cuánto ingreso tengo para poder mantener mi mínimo. Central es que uno sienta que es reconocido en su lugar de trabajo por las acciones que hacen. Algunas personas pueden relegar ingresos si están bien reconocidas, pero no hay ingreso para un mal ambiente de trabajo y para falta de respeto, falta de reconocimiento. Son cuestiones que se tienen que dar juntas. Pero uno, si sabe que va, digamos, a lograr reconocimiento o un lugar, ¿sí? Esto después lo pueden ver, hay otras diapositivas conectadas, pero no vienen al caso, ¿sí? La logística, que los recursos estén donde uno pretende que estén en el momento que estén. Un contrato, poder establecer un consentimiento informado por unidad de tratamiento, que te digan, ok, listo, ustedes pueden dar esto, yo necesito esto, me lo van a cubrir de esta manera, y como decía antes, no comprometer recursos que no estén indicados, disponibles o garantizados. Esto, conflictos interpersonales de salud, ya lo mencioné antes. ¿Qué opciones tenemos? Última diapositiva. Cuando el conflicto se dio, que lo vamos a ver mucho mejor con Guille, la negociación, que es esta instancia entre la unidad de tratamiento y nosotros, no implica la aparición, digamos, de terceras personas, es lo que uno espera que esto se resuelva entre las personas, entre el equipo de trabajo y las personas en el domicilio. A veces es necesaria una tercera persona que no propone ni ofrece nada, sino que simplemente aproxima. Vamos, Luz y Guillermo, acérquense, conversen entre ustedes, hace como una aproximación. Esto se llama amigable componedor. Un mediador es alguien que realmente dice, no, mira, vamos a hacer esto. Lo tengo ahí en la pantalla, por eso digo Luz y Guille, no por nada en particular. Pero digo, mediador es esto, bueno, yo les propongo a ustedes esto, a ver qué les parece, y ustedes aceptan o no aceptan. Un árbitro
que ustedes, Luz y Guillermo, se ponen de acuerdo antes y dice, bueno, ok, lo que diga Juan, nosotros le presentamos el caso. Lo que diga Juan, de manera no legal, vamos a acatarlo. Él va a escucharnos, va a decir, bueno, me parece que Luz tiene razón y vamos a hacer lo que Luz plantea. Y el juez es, se nos quemaron las naves. O sea, fallamos en cualquiera de las instancias previas. Es raro, digamos, por lo menos para la medicina paliativa, que esto ocurra, pero muchas veces, incluso dentro de los procesos judiciales, las situaciones se resuelven en esa instancia sin llegar a un veredicto, digamos, a un fallo judicial. Volvemos, perdona. Bien, entonces aquí estamos, como náufragos en la tormenta, con el mástil roto, rodeado de tiburones, con el mar picado, y nosotros tan tranquilos, descansando en cubierta, sabiendo que esto es parte de lo que nos toca y que quizás en algún momento podemos zafar. Muchas gracias, esta es la primera parte, ahora pasamos con Guille, si quieren anoten las preguntas, y al final de lo de Guille, para no sé si te parece, Guille, que termines vos y después. Gracias, Juan. Sí, muy bien, Juan, me encantó. Muy bueno. Muy interesante la mirada, muy original. Felicitaciones. Bueno, lo mío va a ser un poquito más práctico, más orientado a, si bien lo de Juan también lo fue, pero esto es más orientado a lo cotidiano, a lo que nos enfrentamos en la diaria. Voy a ver si puedo presentar yo. Dame un minuto, que creo que puedo. Herramientas. A ver ahí. ¿Ahí está bien? No, no se ve. Ah, ahí se está presentando. Sí, perfecto, Guille. Ahí está entera. Ok. Genial. Bueno, vamos a definirlo más orientado a cuidados paliativos. El tema en cuidados paliativos es bastante, o sea, por lo que yo revisé, no hay demasiada bibliografía orientada al paciente con necesidades paliativas. Lo podemos definir como un estado de insatisfacción o descontento que expresa la familia o el equipo con respecto al cuidado o a la atención recibida por el paciente. Para la familia, el equipo no actúa para los mejores intereses del paciente, y para el equipo, la familia no actúa apropiadamente. Esta definición es interesante porque se focaliza en los mejores intereses para el paciente. Es frecuente en la práctica asistencial. El escenario de cuidados paliativos es particularmente vulnerable, por lo que ustedes ya saben, pacientes muy frágiles, pacientes con diagnóstico de enfermedades graves, pacientes que prontamente probablemente vayan a fallecer, cambios en la dinámica familiar, etc. El 50% de las familias en cuidados paliativos tienen algún grado de descontento con el cuidado recibido. El 5% presentan conflicto, y cuando hay delirium aumenta 6 veces ese porcentaje. Y la causa usualmente es múltiple. Si hablamos de terapia intensiva, que es donde hay bastante más bibliografía, se vio un episodio de conflicto en 78% de 102 casos estudiados, y los desacuerdos son entre la familia en un 24%, generalmente por querer continuar o suspender los tratamientos. Otras causas o fuentes de conflicto: insuficiente asistencia o preocupación por un familiar, compromiso con los cuidados diferentes dentro de los mismos familiares, dificultad en acordar quién toma las decisiones, resurgimiento a veces de viejas tensiones familiares, progresión de la información para al paciente, o sea, le decimos, no le decimos, quiero que le digan, quiero que le oculten información, el cerco de silencio, etc. Otras fuentes de conflicto: la percepción de insuficiente cuidado por un miembro de la familia, se percibe que no lo están cuidando bien este equipo, dificultad en identificar quién es familia por parte del equipo de salud, el cerco de silencio. Estas últimas son las que yo seleccioné como algunas para trabajar un poquito la prevención a través de la buena comunicación. O sea, cómo podríamos evitar llegar a un conflicto a través de una buena comunicación, o por lo menos minimizar el riesgo. Y otra fuente de conflicto, bueno, ejemplos que pueden ser de familia y los médicos o el equipo. Los hijos, por ejemplo, creen que lo están dopando con drogas para terminar con la vida, algo bastante frecuente que podemos ver en la práctica diaria. El médico
La realidad es que dan medicación para el control del delirio agitado. Si no lo explicamos, es posible que haya este grado de conflicto. El esposo cree que su mujer se está ahogando con las secreciones y la verdad que la respiración ruidosa no es percibida por el paciente. Y no le hemos explicado bien a la familia este punto. El equipo bajó los brazos, ya no lo alimentan más, va a morir porque no recibe comida. Y en la etapa de fin de vida, la nutrición no aumenta la energía ni el tiempo de vida. O sea, hay una explicación para cada contexto que puede hacer que el riesgo pueda no aparecer. También puede haber conflicto entre el médico especialista y el médico paliativista, o puede haber diferencia de opinión. Puede caer en el conflicto, cosa que tenemos que evitar, cuando el especialista desea realizar tratamientos con escaso beneficio y el paliativista desea focalizar en el confort y la calidad de vida. Deberíamos nosotros tener la suficiente capacidad de escucha y de negociación para que no llegue a la familia esta diferencia de criterios entre lo que pensamos nosotros y piensa el especialista. La hija no cree conocer los mejores deseos del paciente, pero hay diferencia porque el hijo siente que no se agotaron todas las posibilidades de tratamiento. La esposa ha llegado a aceptar que su marido está próximo a fallecer porque ha visto todo el proceso y ha vivido al lado del paciente. La hija recién llega e insiste en no dejar de hacer tratamiento porque no vio el proceso de declinamiento y no vio toda la comunicación que fue haciendo el equipo con respecto a su familiar. Y también el paciente versus el médico. El paciente quiere recibir un nuevo tratamiento con escaso beneficio, el especialista considera que es fútil, o el paciente quiere continuar viviendo solo y el equipo de salud cree que por su fragilidad no puede seguir viviendo solo como estaba viviendo. Entonces, podemos adentrar un poquito en el tema, tratando de dividir el conflicto en funcional o patológico. Funcional lo podemos definir cuando motiva la preocupación por el paciente. O sea, a mí lo que me importa es el paciente. Y es la percepción que el paciente no está recibiendo un cuidado adecuado. Eso sería funcional. Y estas diferencias de opinión son la necesidad del paciente, o sea, que el paciente no se puede expresar porque tiene falla cognitiva, entonces la familia dice que tiene dolor y lo están tratando mal porque se está quejando, así que lo que tiene es dolor y no entiende otra cosa hasta que nosotros le explicamos cuál es la situación. Que no son consideradas válidas por una parte, o sea, el paciente dice que, el paciente está deprimido y la familia considera que el paciente está deprimido y que como el paciente quiere morirse, lo que hay que hacer es satisfacer ese deseo y adelantar la muerte. Pero en realidad los médicos sabemos que tal vez ese momento de crisis en un paciente depresivo puede ser acompañado de una manera diferente y no asumir que lo que nos está diciendo es exactamente lo que el paciente necesita en ese momento. El paciente con astenia debe rehabilitarse y sabemos nosotros que la astenia hace que los pacientes probablemente tengan marginal capacidad para poder hacer las tareas que hacía habitualmente cuando funcionalmente estaba mejor. Y culturales, o sea, el paciente tiene que estar informado, el equipo dice, porque la cultura, porque la religión, porque... Entonces tenemos que decirle la verdad al paciente. Eso genera, obviamente, ese tipo de conflicto. Y las posibilidades de alcanzar los objetivos, o sea que la familia ve que si no se cura es un fracaso y nosotros creemos que podemos llegar a obtener un beneficio para el paciente y la familia si por lo menos dentro de esa falta de posibilidad de tratamiento podemos hacer que el paciente pueda transitar la vida que le queda de una manera con confort y buena calidad de vida. Necesidad de más recursos que los necesarios o los disponibles para el sistema de salud, o sea, quiero enfermería 24 horas, kinesio diaria, o sea, una demanda excesiva al equipo para poder mejorar una situación que no hay posibilidad de mejorarla. Y el equipo a veces exige que la familia esté incondicional sin conocer que hay cuestiones intrafamiliares que hacen que el compromiso sea diferente según los diferentes miembros de la familia. También aportan al factores de estrés o factores de riesgo al aumento de la posibilidad de conflicto en cuidados paliativos, la naturaleza de la enfermedad. O sea que en el cáncer, inevitablemente, hay un empeoramiento y muerte, son factores de estrés adicional, y acá estamos hablando del conflicto, como decía, patológico, o sea que necesidades o situaciones que están relacionadas con la familia o el equipo, no tanto con el paciente, y son razones ajenas a que el paciente no está recibiendo un adecuado cuidado.
los síntomas mal controlados, el dolor, el delirium, el uso de opioides que cree la familia que no conoce, entonces culpa al equipo acerca de todos los síntomas que pueda tener o que están insuficientemente manejados o que la familia percibe que está sufriendo. La trayectoria de la enfermedad, cuando hay una velocidad de la declinación de la enfermedad, diagnóstico y muerte pronta, eso es muy rápido y no da tiempo a los mecanismos de adaptación. A veces tenemos pacientes que sabemos que están transitando una situación de deterioro rápido y fallecimiento, y después el paciente se recupera, y después nuevamente, o sea que la familia no termina de creerse en definitivamente lo que le estamos diciendo, que el paciente va a fallecer. Esto genera también agotamiento en los mecanismos de afrontamiento. La dinámica familiar también influye, o sea, la culpa por aumentar el estrés puede aumentar una demanda no razonable para compensar esa falta. Recursos limitados para organizar los cuidados, esos familiares pueden tornarse altamente exigentes, sentimientos ambivalentes sobre la muerte del familiar, o sea que el paciente, la familia sabe que, bueno, que no quiere que se muera, pero bueno, la verdad que cuando se hace muy largo, quieren que termine la situación para volver a la vida normal, y eso genera como sentimientos encontrados. El aislamiento social y el desempleo también son riesgos, factores de riesgo aumentado para que aparezca el conflicto. Respecto de la dinámica familiar, la desconfianza en el sistema de salud, ya sea porque no está basado en la realidad o porque haya tenido malas experiencias previamente y sea un mecanismo defensivo por lo sucedido. El afrontamiento no adaptativo, o sea, como todos sabemos, personas difíciles exacerban su personalidad frente a situaciones traumáticas. Aquellos que tienen enfermedad psiquiátrica o tienen ansiedad generalizada, trastorno de la personalidad, depresión, adicciones. Cuando hay un conflicto interfamiliar, también estas personas lo que tienden a hacer tal vez sea intentar alianzarse con el equipo para estar enfrentados a la otra parte o poder negociar desde el lugar de la amistad con el equipo. El síndrome de la hija de California, que todos lo sabemos, la hija de Bilbao, bueno, un paciente que tiene un deterioro instalado, visto por la mayoría de la familia, hay una persona que está ausente, llega, ausente en el curso de enfermedad, llega, y bueno, por la culpa empieza a reclamar un montón de situaciones para compensar esa culpa. Desde el equipo, ¿cuáles son las situaciones ajenas a que el paciente no está recibiendo un adecuado cuidado que pueden generar conflicto? El equipo fraccionado, la transmisión de información contradictoria, lo que nos puede pasar también cuando hay crítica abierta entre los miembros, tener en cuenta que eso genera desconfianza, escasa capacidad para reunirse, esa escasa capacidad para reunirse, o lo que puede pasar en los equipos físicamente separados, cuando el domicilio no se comunica con la guardia con la internación, eso crea inocente información contradictoria cuando no hay una coordinación, y también nos pasa muchas veces cuando los pacientes se van de la internación de forma intempestiva y no da tiempo a la planificación o a la evaluación nuestra en los sanatorios. El estilo de equipo, si es autoritario, genera rechazo y conflicto. Los extremadamente flexibles, toda protesta redunda en un cambio, y las familias aprenden este mecanismo y pueden demandar más y más y generar conflicto. El afrontamiento no adaptativo, similar a las familias, en riesgo adicional de estrés por trabajar en el área de cuidados paliativos. Entonces, otros factores en riesgo que más o menos ya nombramos, bueno, el delirio agitado, la presencia del delirio agitado, como dije, el pobre control de síntomas, la historia de enfermedad psiquiátrica, que tiene el 12% de los pacientes en cuidados paliativos, historia de abuso de alcohol o sustancias, las características de la familia, que están, cuando están los cuidadores involucrados previamente en el cuidado, historia de conflicto interfamiliar, historia de enfermedad psiquiátrica, que se da en el 13% de los cuidadores o familiares de los pacientes, cuando hay depresión, trastorno de ansiedad y trastorno de pánico, trastorno de la personalidad, historia de abuso de sustancias, como dije antes, y conflicto previo con otro equipo anterior. Con respecto al diagnóstico manejo, bueno, debe ser diagnosticado antes de que sea obvio, eso parece ser bastante claro, no hay que esperar que sea muy florido para poder empezar a actuar y minimizarlo.
reconocer los factores de riesgo que mencionamos previamente. Esto va a hacer que nosotros y el equipo esté con un monitoreo más cercano. ¿Cuáles son los comportamientos sugestivos de que se viene un conflicto? Bueno, cuando hay desconfianza, mostrame la historia, quiero ver la historia clínica, la falta de adherencia a los tratamientos, ya sea porque el paciente no responde adecuadamente o la familia le oculta tal o cual medicación, la queja a varios equipos, a varios del equipo mismo y a veces también a varios equipos previamente. O sea, el hecho de lo que hablaba anteriormente de cuando hubo conflicto ya nos pasa varias veces que recibimos un paciente y empezamos a indagar y hubo algún problema con otros equipos, eso también hace pensar que el conflicto está ahí latente. No es aconsejable, obviamente, retrasar el manejo hasta una completa evaluación, no es recomendable en principio evitar continuar el seguimiento de una familia hostil, o sea, uno obviamente puede elegir deslindarse de la responsabilidad de continuar el seguimiento de ese paciente si ve que la funcionalidad o la disfuncionalidad hace que vaya a haber un fracaso, pero uno debería intentar poder afrontar esa familia difícil o esa situación difícil de una manera más ordenada y con herramientas. Reemplazar al miembro del equipo en riesgo. Por lo general, las personas con menos experiencia y más jóvenes tienen mayor riesgo al no tener tanta experiencia de poder manejar situaciones más difíciles. Ofrecer siempre una segunda opinión, yo creo que esa es una herramienta muy válida. O sea, cuando una familia nos pide la historia clínica, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, asegurarnos que la historia clínica es presentable y acercar a la familia a poder leer juntos la historia clínica, explicar detalle por detalle y ofrecer una segunda opinión, que puede ser un especialista que tengamos en el hospital o que la familia traiga a ese médico de confianza, que puede ser un pediatra, un dermatólogo, el médico de confianza que quieran y que venga a hablar con nosotros para que le contemos y para compartir con nosotros la lectura, si es necesaria, de la historia clínica. Tiene que ser proactiva esta reunión familiar. La reunión familiar es todo un capítulo, es muy importante porque es la herramienta, una de las herramientas más importantes para poder lidiar con los conflictos. En las primeras 24 o 48 horas de internación uno puede hacer una reunión familiar preventiva, que no hay conflicto, pero bueno, con todos los pacientes uno hace una reunión familiar para contar cómo es, tal vez en el domicilio, cómo serán las visitas, cómo en la internación, cómo será la visita de la internación, cómo nos vamos a manejar, cuál es el plan de tratamiento, cuál es el funcionamiento del equipo, o también puede ser reactiva frente a la crisis. Hay que planificar los objetivos, involucrar al profesional del equipo con experiencia. Ya entramos en una situación de reunión familiar ya para resolver algún conflicto. Es importante la preparación personal. Si uno está muy enojado, si uno está con mucha bronca y le acaban de decir que, no sé, que es el culpable de alguna situación y uno está muy enojado, no tiene que en ese momento exactamente convocar la reunión, sino tiene que esperar, tranquilizarse, permanecer tranquilo, conocer muy bien la historia clínica. Es muy importante conocer la historia clínica, es muy importante ver el paciente en ese momento, 10 minutos antes, 15 minutos antes, y no hablar en la reunión familiar por lo que le contaron, o no hablar en la reunión familiar por lo que vio hace 2 días, porque el hecho de contar exactamente lo que ve le da más autoridad para poder continuar con el relato o escuchar al familiar hablar de lo que está pasando hoy mismo. Armar un buen genograma, ver cuáles son los vínculos, las relaciones, el cuidador principal, si hay familiares vulnerables, si hay personas discapacitadas, si hay alguno con enfermedad psiquiátrica, si hay algunos que son más difíciles, que tienen aquel perfil que nos va a hacer que la situación pueda llegar a ser un poco más complicada. Postergar ese encuentro, bueno, primero averiguar cuáles son las razones del conflicto o cuál es la mirada del familiar o del paciente acerca de qué fue lo que motiva el enojo. Postergar frente al enojo, lo que decía al principio, y evitar la escalada de la agresión. Buscar un ambiente adecuado, lejos de la habitación, sentados y sin interrupciones. Escuchar primero. A veces la historia puede ser muy larga desde el comienzo y a veces va a repetir un montón de cosas, pero no hay que interrumpir. No hay que hablar mucho, orienta la energía del conflicto hacia una forma más aceptable, la escucha atenta y empática refuerza el compromiso del equipo y no requiere ningún entrenamiento, solamente escuchar,
evitar la personalización, replantear el conflicto como un problema de las dos partes a resolver en colaboración mutua. O sea, decir en palabras que, mira, la verdad que lamentamos la situación que han vivido, la idea es poder ayudarlos, entendemos que están sufriendo profundamente por la situación de tu papá, nosotros queremos ser colaboradores en este momento tan difícil, y bueno, la responsabilidad compartida del equipo con los miembros del equipo presentes da mayor protección, da un mensaje del equipo, identifica al posible mediador y detecta el conflicto intrafamiliar. A veces mucha información, en estas reuniones se genera mucha información, a veces es difícil convocar a todos los familiares, a veces puede ser intimidante cuando hay muchos familiares y también genera, obviamente, mucho gasto del tiempo del equipo. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay que disponer de mucho tiempo, hay que disponer de la predisposición de la familia de participar, pero cuanto más familiares estén, puede llegar a ser más funcional, especialmente cuando están los familiares más complejos. Los pacientes, bueno, ¿cómo reaccionamos? Acá es medio parecido al anterior, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a un familiar con enojo? Bueno, requiere compromiso de tiempo, como dije, pacientes y familias le dan gran valor a este tiempo de la entrevista, sin interrupciones, escuchar, bueno, esto ya es lo mismo, dejar que cuente su historia sin interrupciones, no tratar de corregir ni tener actitud defensiva, luego dar una oportunidad para reflexionar sobre el relato, resignificar con, imagino lo angustiante que sería para ustedes, para ustedes esta situación. Esto reconoce el sufrimiento y a la vez reorienta el enojo hacia otro sentimiento. Al final del relato se reconoce lo pasado, porque todos los que nos contó, bueno, reconocemos que estamos entendiendo la situación, exploramos la situación clínica hoy, atendemos y analizamos las diferencias, tratamos de negociar y encontrar acuerdos. Aunque en el ojo siga, hay comprensión compartida de lo pasado y los objetivos por delante y permite redireccionar el enojo. Como decía, involucrar al profesional con experiencia, especialmente si el enojo persiste. La capacidad de interactuar con pacientes y familiares con enojo aumenta con la experiencia y especialmente cuando hay respuestas constructivas. Transmitir la unidad del equipo, de ser necesario un interlocutor por equipo y uno por familia, cuando ya la situación es muy compleja, poder limitar las entrevistas frente a demandas de informes frecuentes, bueno, poner pautas claras de encuentros donde se va a comunicar las novedades, siempre ofrecer una segunda opinión o acceso a toda la información de la historia clínica al colega de su confianza. Y acá, bueno, acá voy a ser rápido porque en realidad la idea es poder entender cuáles son las situaciones de mayor conflicto o riesgo de conflicto, que ya lo hemos visto en charlas anteriores, pero bueno, el delirium de fin de vida aumenta un montón el riesgo de conflicto y bueno, una explicación acerca de lo que le está pasando al paciente en ese momento. O sea, tenemos que tener en la cabeza, los paliativistas, pequeños discursos, pequeños relatos de cómo vamos a contar lo que le pasa al paciente, a la familia, para que puedan comprender como nosotros comprendemos y a veces apropiarnos del relato para poder ser creíbles al momento de contarles lo que están viviendo y para que puedan tener una visión más realista de la situación. Importante que el objetivo en el delirium de fin de vida obviamente va a ser que tenga una interacción efectiva, priorizando el confort, un buen despertar, pero muchas veces eso no es posible, por eso el tema de la sedación. Todas aquellas cosas que hablamos habitualmente acerca de la futilidad de los tratamientos, la no reanimación, el no pasaje de terapia intensiva. Acuerdo, cuando hablamos de sedación paliativa, bueno, tiene que haber un acuerdo en la indicación, porque le indicamos. La diferencia entre eutanasia y sedación paliativa tiene que quedar claro, o sea, un acuerdo en lo que es la intención de la sedación paliativa para evitar el por qué lo están matando, o sea, no hay que esperar que el paciente, que la familia piense que es eutanasia o que estamos adelantando la muerte, sino explícitamente decirle cuál es la diferencia con la eutanasia o con adelantar la muerte.
Este es un gráfico que yo a veces le muestro a los familiares para entender que una dosis letal, que es la línea roja, hace que el paciente fallezca antes de tiempo, y una dosis sedativa controlada hace que el paciente fallezca con menos sufrimiento en el tiempo de vida que Dios quiera, pero no antes. El acuerdo en el nivel de sedación. Hay familiares que quieren que el paciente esté todavía un poquito inquieto, un +1 es suficiente en el nivel del RAS. Y otros que quieren que esté en -3 o -4, no quiero que se mueva un ápice. Bueno, eso hay que acordarlo y hay que tratar de negociar con la familia y entender qué quiere esta familia para poder entender hasta dónde vamos a aumentar o no el nivel de sedación. La situación de los últimos días, obviamente que es muy fácil, es muy fácil cuando el paciente ya está muriente, periodos de apnea, chain stop, respiración ruidosa, ya es muy tarde eso. O sea, eso también lo tenemos que informar en su momento, pero previamente, antes que todo esto, semanas a veces antes, tenemos que empezar a informar todo esto para saber que pronto va a venir esto. Entonces, hablar acerca del deterioro progresivo de estado general, del incremento de la debilidad, de la mayor tendencia a permanecer en cama, de la alteración del nivel de conciencia, de los trastornos deglutorios, de los cambios del patrón respiratorio. Eso hay que informarlo previamente. Los problemas de poca solución, estas preguntas que nos hacen y que siempre respondemos lo mismo, a veces con evasivas. Trastornos deglutorios no tienen solución muchas veces, la solución sería no darle de comer ni de tomar. Los cambios en la respiración tampoco tienen solución, más que explicar y comunicar acerca de lo que significa la respiración ruidosa. Los edemas, podemos decirle que levante las piernas, podemos decirle que se cambie de posición, pero no hay mucho más para calmar los edemas. La debilidad extrema, los pacientes van a tener debilidad extrema en los últimos momentos de vida. La postración es muy frecuente y es la constante en nuestros pacientes. La coloración de la piel no cambia y no genera sufrimiento. Y bueno, y algunos problemas sí podemos aliviar y los vamos a ir mencionando y lo podemos ir corrigiendo. Esto ya lo hablamos, el tema del deterioro de conciencia, disminución de la ingesta de líquidos y alimentos, movimientos corporales involuntarios y la respiración ruidosa. Con respecto a la disminución de la ingesta, la alimentación enteral o parenteral no tiene ningún sentido. Bueno, todas explicaciones que ya creo que todos sabemos a esta altura, pero tener en la cabeza esto cuando los pacientes entran en la etapa del final de la vida. Si bien culturalmente es difícil comprender y aceptar, y generan gran angustia en los pacientes. Separar el problema de las personas. El problema es que el paciente está en fin de vida y no puede comer adecuadamente y la nutrición artificial no mejora la calidad de vida ni su tiempo de vida. Esa sería nuestra explicación, a pesar de que la familia tenga demandas irracionales o crea que le estamos negando el beneficio de la nutrición. Y focalizar en los mejores intereses, transmitiendo a la familia lo que puede ser una propuesta razonable, como reunirlos a todos y darle expectativas negociadas de buenas prácticas, como puede ser la alimentación. Porque claro, una de las maneras de cuidar es darle de comer, y darle de comer su comida favorita que más placer genera puede ser una forma que todavía pueden seguir haciendo. Suplementos orales, que a veces son horribles, pero a veces los pacientes los aceptan. El famoso Ensure, a veces frío puede ser más tolerable, a pesar de que nosotros sepamos que no puede llegar a darle beneficio, pero si insisten, son cuestiones a negociar mientras no le haga daño. Y a veces es necesaria una prueba controlada con una sonda nasogástrica en familias muy, muy, muy insistentes en el tema de la alimentación artificial. Bueno, se colocará la sonda, se verá si hay algún beneficio, si no hay ningún beneficio, los pacientes se la retira, bueno, ya es cuestión de retirarla. Los movimientos involuntarios corporales, también explicarlos, la respiración ruidosa, que es también frecuente, como lo vimos, y las distintas intervenciones que poco tienen que ver con la aspiración sistemática, sino con la comunicación. Unas palabras acerca del oxígeno. Bueno, sabemos que en los últimos días de vida hay una reducción fisiológica de la oxigenación de los órganos
y reducción de la saturación de oxígeno que no debe intentar corregirse con oxígeno. Esto no se lo digo a ustedes porque ya sé que lo saben, pero me parece que el discurso del oxígeno muchas veces hay que tenerlo en la cabeza para explicar a la enfermera, a la familia, que es normal que haya una reducción fisiológica de la oxigenación y que no es necesario aumentar el flujo del oxígeno cuando no hay conciencia. Y ahí estamos. Gracias. Gracias, Guille. Excelente. Muy clínico. Muchas gracias a los dos. Ahí hay algunas manos levantadas. No sé si son felicitaciones o preguntas. Comentarios, preguntas. La vi a Adri Migliano levantar la mano. Ahí está. Bueno, Adri, te damos el... Si te querés desmutear, no somos tantos, lo hacemos cortito, intercambiar. O sea, es que me parece que estaba aplaudiendo, más que... Andrea Ferreira, entonces. Andrea. André, ¿te querés desmutear? Me parece que son aplausos, chicos. Bueno, felicitaciones. ¿Puedo arrancar yo, les parece? No sé si una pregunta, sí un comentario que rescato de las dos presentaciones y que me parece que a veces es como la llave, ¿no? Para destrabar situaciones potencialmente conflictivas, porque como decía Guille, cuando el conflicto nos estalla en la cara, no digo siempre, pero llegamos tarde, digamos, lo importante de todo esto que fueron diciendo y ubicando los diferentes tipos de conflicto en los diferentes niveles, tenerlo presente nos permite anticipar situaciones y también, digamos, poder destrabar otras que si no les prestamos atención a veces es tarde. Y vos empezaste tu presentación, Juan, que me gustó mucho esa imagen, ¿no? La imagen de las nubes, y ubicabas el sol, la posibilidad de encontrar una puerta, ¿no? Una llave que destrabe cuando entendemos que del otro lado hay alguien que sufre, ¿no? Y me parece que esa es como una, digo, es un detalle clínico muy, muy importante, porque a veces nos pasa, y yo hablo ahora como profesional, que cuando nos ponemos, cuando nos especularizamos, cuando nos sentimos atacados y cuando nos sentimos amenazados, a veces podemos reaccionar, ¿no? Reactivamente, y perdemos como de vista que del otro lado quizás hay un proceso adaptativo que se está llevando a cabo de un mal modo, en donde el enojo, la ira, muchas veces es directamente proporcional a la angustia y al sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando volvemos a ubicar esa brújula, que para nosotros es el sufrimiento, me parece que ahí encontramos como una manera de dejar de actuar la angustia o el enojo que a nosotros nos puede generar el conflicto, para empezar a encontrar o a buscar una respuesta que construya, digamos, en este camino de resolución de los conflictos, ¿no? Una posición de negociación y de intercambio. Y ahí me parece que la clave, lo dijeron los dos, es la comunicación. Sí, sí, es muy importante la comunicación y la actitud, ¿no? De cada uno, que como decía Juan, se puede aprender, se puede entrenar. Frente a una familia o una situación de enojo, aparte de, bueno, todo lo que sabemos que hay que estar preparado emocionalmente para poder encontrar el mejor momento para ese encuentro, humildemente escuchar mucho y poder reconocer, porque muchas veces nos equivocamos, o sea, siempre tenemos como la tendencia a una actitud defensiva de esta familia, porque a veces hay familias complicadas, pero las familias complicadas a veces tienen razón, o muchas veces tienen razón las familias complicadas, o ese familiar difícil tiene razón. Entonces hay que saber dividir la familia complicada o el familiar difícil o la enfermedad con enfermedad psiquiátrica cuando tiene razón. Y eso es bastante frecuente de estigmatizar y de quedarnos con que
Ah, no, sí, claro, la hija. No, sí, las hijas no sabes cómo son. Pero pará, pero contame, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que fallamos? ¿Por qué no empezamos a pensar qué fue lo que fallamos? Y bueno, y ahí hay que reconocer, como decía Juan, el error y poder negociar a través del reconocimiento, el pedir perdón y decir que, bueno, a partir de ahora podemos como hacer un pacto nuevo, o se me ocurre, ¿no? No sé la situación hipotética que se nos ocurra, pero el reconocimiento del error, el reconocimiento y la actitud de querer ayudarlo, o sea, palabras como decir, bueno, mira, yo la verdad que a tu papá lo quiero ayudar, o sea, esta situación no la esperábamos, pues, o yo los quiero ayudar a ustedes. Por ejemplo, un ejemplo, el viernes pasado sedamos a un paciente en clínica médica porque estaba con delirio agitado. Y yo me puse a hablar con una familia, con un familiar, y la verdad que me parecía que el paciente no iba a despertar bien. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasa si se despierta? Y no, si se despierta va a estar agitado. Entonces la familia insistía que querían despertarlo. Entonces, bueno, quedamos en que la familia más complicada esté en el momento de que se le bajara la sedación. Se le bajó la sedación, el paciente se despertó y estuvo tranquilo. Y hoy se iba a la casa. La familia, la verdad que culturalmente una familia con un arraigo muy importante a querer llevárselo a la casa porque quería que esté en casa, pero no tiene ningún recurso para poder cuidarlo. Entonces a nosotros nos parecía que era el lugar de la internación, era el lugar adecuado. Y bueno, tuvimos que reconocer que se podía despertar y podía estar tranquilo. Entonces, no es que perdimos nosotros, la verdad que es reconocer a veces que podemos llegar a no encontrar soluciones de la manera que nosotros creemos que la estamos encontrando. Andrea, levantaste la mano, ¿querés desmutearte y agregar algún comentario? Bueno, la leo acá en el chat, dice, dentro de la clínica, qué importante entender, ahí estás. Ahí estoy. No sé si se me escucha. Bueno, nada, yo estoy viajando, estoy volviendo a casa, la verdad que me conecté. Es muy interesante, pude captar, pero bueno, tenía todo apagado, o sea, la cámara y todo por una cuestión de nada, de que estoy en la calle. Pero bueno, básicamente lo que dijeron, dos cosas que me quedaron muy en foco es, básicamente desde la clínica, estrictamente de la clínica, esto de la oxigenación, ¿no? De cómo tenemos que reforzar y explicar a los enfermeros de que no haría diferencia en cuanto a una desaturación, o sea, una saturación deficiente paciente, y yo le agrego más oxígeno, obviamente, entendiendo que hay una indicación médica, no estrictamente, esto no cambiaría la historia. Y lo segundo que yo siempre digo es, cuando hay un conflicto en domicilio, cuando hay un conflicto de comunicación, cuando se entiende que hay algo que no cierra, siempre escuchar a todos, ¿no? A veces escuchamos solo una parte de la historia, si es la familia, o es la enfermera, o es el cuidador, o es el médico, o son los equipos individualmente y no tenemos la contextualización de la situación. Yo creo que eso también es más que importante y bueno, me queda como para también seguir reforzándolo. Sí, totalmente. Sí, obviamente yo lo que decía, creo que fui claro, ¿no? Pero por las dudas, el oxígeno cuando no tiene indicación, ¿no? El paciente que vemos que está finalizando la vida y está totalmente inconsciente y la saturación es un tema importante para la familia, para algún cuidador y eso, bueno, es importante notificar esto, ¿no? Lo que acabo de decir en ese contexto. Leo algunos mensajitos más del chat. Ángeles Caucelo, en relación a lo que decíamos antes, escribió, cuando ambos interlocutores están en modalidad reactiva, en estrés, la comunicación se dificulta. María José, cómo manejar la manipulación tanto del paciente o familiares enmascarada en el contexto de un sufrimiento. María José, no sé si te querés desmutear y agregar algo más, si es una pregunta o es un comentario. Juan, ¿querés comentar? Estás muteado ahí. No sé si es un comentario, no dijo nada. A ver, yo creo que es bastante difícil, se requiere estar como registrándose como en tiempo real en el momento que están ocurriendo las cosas, ¿no? Nosotros tendemos como
como apegarnos también a las emociones que van como surgiendo, sin navegar con eso, y somos muy compasivos, o sea, tenemos como una inclinación natural, digamos, frente al sufrimiento, y a veces nos falta como la contracara, que es un poco más esa ecuanimidad, esa cuestión de estar un poco más frescos y no tan pegados a estas situaciones. En mi práctica personal me fue más difícil lograr esa tranquilidad, lo que nosotros decimos, esta asertividad, para no pegarme, digamos, a situaciones, para mirar como con cierta claridad que había un sufrimiento que es del otro, digamos, que yo resueno con eso, pero que realmente no es algo mío. Y eso requiere trabajo. Y digamos, yo tengo 10, 12 años haciendo esto, yo calculo que puedo haber logrado no se desanimen, digamos, pero puedo haber logrado alguna situación un poco más balanceada, que yo, más allá de los 5 años de práctica, 6 años de práctica. Durante todo ese tiempo está bueno entender los límites de uno, entender que hay otra disciplina, otra persona que está ahí también compartiendo eso mismo con nosotros. Digo, el conflicto también nos habilita, básicamente nos hace entender que hay un otro. Total. Nos devuelve esto, hay un otro ahí, ¿sí? Que tiene otros intereses y que uno tiene que recurrir, y si uno quiere armar algo con eso, un equipo, por ejemplo, como lo que varias veces charlamos con Guille, la cuestión de la necesidad y lo fundamental de conformar equipos, tiene que tener ganas de aprender por ahí con las cosas que más le duelen a uno. Hay un comentario acá que quiero leer y si se anima a desmutearse, le voy a pedir que se desmutee, porque me parece muy interesante, que es de Sabrina Morat, que es la jefa del área de atención al cliente. Bueno, excelentes presentaciones, valiosa información para poder abordar situaciones complejas y entender muchas veces que es todo parte de un proceso en el cual nosotros acompañamos y debemos simpatizar con el sufrimiento de las familias. Me encanta este comentario, Sabri, porque, digo, no solo es el médico o el profesional que va al domicilio el que recibe a veces la agresión, la ira o la escalada, sino que también del lado de la empresa, de la organización, digamos, todo el equipo de servicio de atención al cliente que levantan los reclamos y demás, también, digamos, lo importante que es que puedan trabajar y que puedan tener esta mirada como de mayor apertura, ¿no? Justamente para poder encontrar respuestas que generen como este camino que nos traía Guille y Juan de negociación. Así que nada, por eso me gustó mucho tu comentario, Sabri. No sé si querés agregar algo. Sí, hola, buenas tardes. Sí, siempre nosotros desde la parte de atención al paciente tratamos muchas veces de mediar y siempre entendiendo que del otro lado hay una familia que está pasando por un proceso de sufrimiento, de dolor, y entender que más allá del enojo, el enojo no es con nosotros, el enojo es con la situación, y ponernos también, por eso hablo mucho de la empatía, porque hay que ser empático, entender la situación por la que está pasando la familia, y desde ese lado ayudar y abordar los distintos conflictos en conjunto con las distintas áreas. Eso es lo que yo siempre también le transmito a los chicos al momento de recibir un enojo, una llamada o una agresión. Entender que no es con nosotros, sino que es la situación la que lo lleva a eso. Totalmente. Gracias por tu aporte hoy acá y por tu aporte en el día a día. Gracias, Sabrina. Marian, Sabrina es una persona muy importante en Palker, al igual que Andrea, que, bueno, no participan muy activamente de estos ateneos, pero hoy la verdad que es un placer tenerlas, porque son dos personas muy valiosas. Son las que veo, ¿no? Por ahí hay muchas más otras, pero bueno, son personas está Mayra, está Miguel, hay unos cuantos de muy queridas. Sí. Te metiste en un lío, Guille. Te metiste en un lío. Está Juan Burbó también. Está Juan, nuestro gerente médico, y unos cuantos. Qué lindo verlos acá. Marian, ¿te querés desmutear? Tenemos unos minutitos más, que estás con la mano levantada hace un rato. Sí, hola a todos. Bueno, primero, felicitaciones, Mariana, chicos, me encantó la presentación. Y la verdad que son temas que está bueno hablarlos, porque por ahí uno a veces los da por sentados o por sabidos, pero que a veces está bueno sentarse y analizarlos un poco y discutirlos con el resto del equipo, y sobre todo
con gente, bueno, como se conectaron ahora, con gente de las distintas áreas, nada, y tratarlo, porque siempre uno cuando lo va pensando anticipadamente puede prevenir los problemas y cuando ya están, solucionarlos de la mejor forma y remontar casos que a veces parecen súper complejos y que nada, terminan teniendo una buena resolución para todos, para el paciente, para la familia, para el médico, sin culpas, sin roces, así que nada, me parece importantísimo que hayan planteado este Ateneo. Gracias, Marian. Bueno, son las 19:57, estamos como ya en horario. Juan, Guille, no sé si quieren agregar algún comentario más. Hay un montón de felicitaciones en el chat que no las voy a leer, pero las pueden leer ahora cuando terminamos. No sé si quieren cerrar con algún comentario, alguna frase, algo que les quede de... Realmente agradecer a todos los que están escuchando, a Juan, que me encantó la presentación, la verdad, brillante, me gustó mucho tu estilo y nunca había escuchado en una presentación, y tu estilo y el análisis que hiciste del conflicto desde una mirada muy particular. Que como cuando me pasó las diapos, yo digo, ¿qué es esto? Y ahora que escucho su voz y el contenido en su presentación, le da un sentido absolutamente diferente, así que gracias. Bueno, esto le quiero agradecer, yo ya se lo dije cuando les compartí antes, digamos, a mis compañeras en el trabajo en general, como les decía antes, algo que uno esto lo fui armando entre todos en realidad, porque iba por las áreas y preguntaba, que a mí también me sirve, digamos, en lo personal, pues yo hace poco que estoy en este trabajo, y la verdad que siempre está, digamos, la cooperación. No es que, digamos, uno no se ponga a discutir cuestiones, porque realmente de eso se trata, digamos, que nosotros nos llevamos y nos traemos conflictos e intentamos ver la manera de resolverlo de la mejor manera. Pero si no fuera porque es un grupo de trabajo enorme, en el cual, digamos, estuve en algún tiempo, digamos, con el italiano y ahora, digamos, con Palker, la verdad sería bastante difícil. Yo le quiero agradecer a las chicas, sobre todo a las chicas del SAC, que siempre estuvieron ahí. Y Adri, ¿dónde estás, Adri? Da la cara, Adri. Adri es como el pararrayo del conflicto, digamos. Es que es la oreja, tiene una oreja así de este tamaño. Buenas, Ay. no sé si me escuchan. Ahí está Adriana, ahí está. ¿Cómo andan? Tenía problemas con el audio. Nada, felicitarlos antes que nada, excelentes presentaciones. Me siento muy identificada porque, bueno, pertenezco a reclamos, así que entiendo bastante y me sirve muchísimo la devolución de dos profesionales como Guille y como Juan, así que agradezco muchísimo. Pero sí, darles la razón igualmente en todo lo que hablaron, un poco lo que decía mi jefa Sabri, que está siempre ahí codo a codo laburando conmigo, los chicos, todos, Juan desde su perspectiva médica, muy agradecida porque siempre tengo soporte de todas las áreas para diferentes problemáticas que vayan surgiendo, así que, pero sí, empatizar con la familia, siempre mediar, un poco lo que decía André también, de entender el contexto, bueno, la situación que pasó, sea enfermería, sea médica, sea lo que necesite la familia, siempre la escucha activa más que nada, que la familia se sienta contenida. Así que bueno, eso, más que nada agradecer muchísimo las dos visiones que me sirven muchísimo para mi día a día, así que eso. Bueno, gracias Adri. A ustedes. Bueno, y hoy cerramos este año de Ateneos, como decíamos al inicio, fueron 8 encuentros clínicos con mucha participación y con mucha alegría de los intercambios y de los distintos recorridos por los temas que fuimos planteando. El año que viene retomamos en marzo. Y bueno, nada, muy agradecidos este año por el camino transcurrido y por los distintos encuentros que fuimos teniendo. Así que muchísimas gracias a todos. Es un horario difícil, es el final del día, pero siempre nos han acompañado con entusiasmo y compromiso. Así que muchas gracias. Bueno, ahí Juan dice que retomamos en febrero. Me adelantó un mes. Bueno, dale, Juan. Te tomo. Si no estoy, arranquen. No me esperen. Sigan, no se detengan por mí.
Bueno, felices fiestas. Igualmente y a todos. esperamos que el 2025 nos encuentre trabajando con el mismo compromiso, con el mismo entusiasmo y con muchos proyectos todos juntos. Así que un cariño inmenso a todos. Chao, gracias. Chau, chau. Chau.